vinculados con ISIS. Estos mismos fueron detenidos en Los Ángeles, en Filadelfia y en la ciudad de Nueva York, según un informe del FBI. Inicialmente, los sospechosos cruzaron la frontera sur para ingresar a Estados Unidos. Al menos 2 hombres cruzaron la frontera en la primavera del 2023 y uno de ellos hasta utilizó la aplicación CBP One creada por el gobierno de Estados Unidos para permitir a los inmigrantes concretar citas de asilo, pero la revisión correspondiente de los antecedentes criminales no arrojó en su momento ninguna alerta a las autoridades, según informaron funcionarios familiarizados con los hechos. Aunque todavía no han sido estas 8 personas acusadas de tener una conexión explícita o participar en un complot terrorista, el FBI alertó a la Oficina de Inmigración de que debían ser detenidos, y todo esto luego de escuchas telefónicas, las cuales mostrarían un posible vínculo con ISIS, por lo cual esas 8 personas fueron arrestados y están en proceso actualmente de deportación. Y para platicar un poco más o en profundidad sobre este tema, tenemos al invitado esta noche, el doctor Víctor Hernández. Él es analista político, especialista en terrorismo de la Universidad Panamericana de México. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por el espacio. Al contrario, gracias por su tiempo y vamos a platicar sobre este caso que llama muchísimo la atención y sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo, donde la frontera se ve cerrada posiblemente cerrada por esta situación o para tener un poco más de control. Pero vamos a lo que conlleva con estas 8 personas puntualmente. ¿Qué se sabe, doctor, hasta el momento de aquellos vínculos que puedan tener estas personas con ISIS o con algún grupo terrorista? La información que en este momento tiene el FBI y ICE en realidad no es concluyente, y esa es una de las razones por las cuales deportando en lugar de iniciar un procedimiento judicial en los Estados Unidos. Y de hecho hubo un poco de tensión entre el FBI y ICE con respecto de si convenía esperar más tiempo durante estas escuchas telefónicas. Al final se tomó la decisión de no correr el riesgo de optar por la detención de estas personas. Y sí es muy llamativo que no se tome la decisión de procesar a estos individuos, incluso si pensamos que en los Estados Unidos, en la common law en general, el estándar probatorio para las autoridades suele ser más bajo, al menos que si lo comparamos con el caso de Latinoamérica, donde hay una vara muy alta para que las autoridades puedan lograr una sentencia. A nivel federal, que es el caso que estamos viendo en este momento con estos ciudadanos de Tayikistán, el índice de encarcelamiento es superior al 90%, es decir, una vez que hay un indictment, ¿no? Ya que empieza propiamente un proceso, es muy fácil para el gobierno estadounidense meter a una persona a la cárcel, y eso podría sugerir que quizás a lo mejor haya alguna otra movida de inteligencia que se quiera propiciar con esta deportación. Quizás se le busca dar seguimiento a las posibles conexiones que tengan estos personajes en Asia o en el Medio Oriente. Pero bueno, al menos la información oficial que hay hasta este momento es que se trata de una falta de evidencia. No es suficiente evidencia como para iniciar un juicio, pero sí es suficiente evidencia como para remover a estos ciudadanos de territorio estadounidense. Bien, ahora, doctor, estas personas, como explicábamos en el reporte, ingresaron a los Estados Unidos aprobados por las autoridades y hasta uno de ellos aplicó por CBP One. Cuando le hicieron la búsqueda de antecedentes y el récord criminal, ninguna alerta ningún llamado de alerta, no hubo una señal en la que dijeran que tenían algún tipo de antecedente. Pero ¿qué fue lo que llamó la atención a las autoridades para investigar posteriormente a estas personas? Este punto que mencionas es muy importante porque lo que refleja es que hubo algún problema de comunicación entre las diferentes agencias de inteligencia norteamericanas. La entrada fue legal y eso de entrada es llamativo porque mucho del discurso que se ha hecho en torno a la frontera sur y la preocupación de los enormes flujos migratorios que hay entre México y Estados Unidos es que haya un posible riesgo de infiltraciones de terroristas por esa frontera tan porosa, y este caso en concreto nos muestra que la entrada se hizo por los canales legales,
que en efecto si no se emitió una alerta es porque a lo mejor fue un error técnico en el que las bases de datos de diferentes agencias no se estaban compartiendo. Recuerda también el caso del 911, ¿no? Donde algunos de los terroristas entraron por Canadá, un país que tiene las Smart Borders y esta integración para la vigilancia migratoria. Pero además es un fallo de la inteligencia mexicana, porque al final también hubo una entrada a territorio mexicano. Y en ese sentido, el gobierno mexicano no se ha pronunciado con respecto de si la entrada a México de estos individuos fue legal o si a lo mejor entraron por la frontera con Guatemala. Y en ese sentido, hay un enorme problema porque en México el CISEN, que era el organismo de inteligencia civil, fue desmantelado en la presente administración y estamos empezando a ver este tipo de incidentes. Afortunadamente no pasó a mayores, se logró detectar a tiempo, sobre todo por iniciativa del FBI, pero no podemos exponernos a otro tipo de incidentes de esta naturaleza porque quizás la próxima vez no nos vamos a dar cuenta a tiempo. Exacto, y justamente ahora que cambian todas las regulaciones fronterizas y como sabemos, muchos más agentes van a hacer más expedito el proceso de aplicación. Entonces, en cierta manera, ¿qué opina usted? ¿Corremos más riesgo de que esto suceda o menos riesgo de que esto suceda debido a que básicamente las entrevistas no serán efectuadas por un juez de inmigración quien analizará el caso, sino por agentes fronterizos? Creo que la cuestión no es tanto la velocidad, sino la profundidad con la que se realizan estas tareas. Hay muchos controles migratorios que ya se están automatizando. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene el programa para la autorización electrónica de viaje de países confiables como son los países europeos, donde uno simplemente aplica por internet y un algoritmo, una inteligencia artificial hace algunos chequeos y aprueba o niega la autorización. Europa, por ejemplo, ya implementó a partir de este año ese modelo de inteligencia artificial para la entrada a los Estados Unidos. Y de hecho la velocidad es algo que le conviene a América del Norte en el sentido de que tenemos un tratado trilateral de libre comercio y en ese sentido el flujo de dinero y el flujo de personas es algo que va en beneficio de Canadá, de México y de los Estados Unidos. Más bien lo que hay que revisar es, digamos, si se puede incorporar más tecnología a este proceso, más desarrollos de inteligencia artificial que lo hagan más expedito y sobre todo, Estados Unidos tiene un gran problema que es la atomización de su comunidad de inteligencia. Estados Unidos tiene docenas de agencias de inteligencia, tanto civiles como militares, y en todo ese proceso, en esa cadena de flujo de información, siempre hay luchas entre burocracias, siempre hay errores técnicos que pueden ocurrir, y en ese sentido el modelo norteamericano es muy particular porque son muchísimas agencias de inteligencia, cuando normalmente los países occidentales suelen tener máximo dos, ¿no? Un servicio de inteligencia exterior y un servicio de inteligencia interior. Ahí hay un debate sobre la organización burocrática de la comunidad de inteligencia norteamericana. Muy bien, y doctor, en la sección 702 del Código de Seguridad Externa o Extranjero estuvo en debate durante el mes de marzo, abril hasta febrero. Tomó bastantes meses para su renovación, la cual fue renovada y sin cambios, al parecer, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esta sección permite proteger a los Estados Unidos tanto y dentro y fuera de ataques terroristas. ¿Cuánto cree usted que haya tenido de protagonismo la sección 702 de seguridad extranjera, en este caso, en identificar y escuchar este tipo de llamadas telefónicas? No tengo dudas de que ese marco jurídico seguramente se invocó en este caso, pero el problema del Acta Patriota y de todas las legislaciones post 9/11 es que se han convertido en la excepción permanente. Crearon pues una serie de instrumentos de espionaje masivo, de intervenciones y de recolección de información que ya no requieren el examen de un juez. Y en ese sentido se han vulnerado los derechos a la privacidad de ciudadanos norteamericanos y también de personas en otras partes del mundo. Y en ese sentido preocupa que ya han pasado 2 décadas después de los atentados contra las Torres Gemelas y seguimos viendo que este tipo de legislaciones, aunque llegaron como medidas de emergencia, en realidad llegaron para quedarse. Eso ha pasado en muchas otras partes del mundo, por ejemplo, con el COVID, ¿no? En el caso de Corea del Sur, que es uno de los casos más famosos de estudio, existieron estas apps que permitían rastrear los movimientos de una persona sin la orden de un juez, so pretexto de avisarle si había estado en contacto con una persona que había dado positivo a COVID, y esas legislaciones en muchos lados del mundo han permanecido vigentes y en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque estas medidas suelen ser caballos de Troya que en nombre de la seguridad acaban erosionando las libertades de los ciudadanos.
Doctor, por último, para terminar esta entrevista, ¿qué tipo de seguimiento se les dará a estas personas una vez que sean deportados? Como usted dijo hace instantes, pueden tener entre manos a grupos que los lleven a un caso peor o que estén planeando algo peor y sin embargo al ser deportados prácticamente se perdería parte del rastro. ¿Cuál sería el seguimiento? El seguimiento seguramente podría pasar a manos de la CIA porque ya es una jurisdicción eminentemente extranjera. Ahora, sí es una realidad que la comunidad de inteligencia estadounidense no tiene cobertura absolutamente en todas partes del mundo. Por ejemplo, hay algunas regiones, sobre todo en Asia, excolonias británicas, donde el gobierno estadounidense suele apoyarse más del MI6 o de alguna de las organizaciones de los Cinco Ojos, que es este tratado multilateral en materia de intercambio de inteligencia. En terreno tayiko yo veo difícil que haya operativos en el terreno de la CIA, pero probablemente habrá algún tipo de seguimiento en sincronía, en sinergia con alguna organización de inteligencia extranjera, pero la realidad es que sí, o sea, sí se pierde mucho control del seguimiento que se puede hacer de estos individuos. Muchas organizaciones terroristas optan ya ni siquiera a comunicarse por internet, sino por medios más tradicionales que son más difíciles de monitorear, y en ese sentido pues sí hay un riesgo de que estas personas no se les dé el seguimiento adecuado, aunque yo llamaría a la cautela porque, insisto, si el gobierno estadounidense estuviera 100% seguro de que estos son terroristas, Claro, ya estarían en este momento en la cárcel, ¿no? Entonces también llamaría un poco a la tranquilidad en el sentido de que todavía no es una cuestión plenamente zanjada. Exactamente. Muchísimas gracias al doctor Víctor Hernández, analista político especialista en terrorismo de la Universidad Panamericana de México. Como siempre, un placer escuchar su punto de visión. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches.